Desde el epicentro de las letras, la cultura y el café con música de organillero de fondo, esto es Desde el Librero, el podcast de Librerías Gandhi. Hoy hablaremos de amistades caninas con Juan Villoro y Javier Velasco. El chismecito literario con Magali Ortega, ya saben, Nena Monstruo. Fuentes sorprendentes de la literatura con Rodrigo Morlesín. Esto no es Lilliput con Anita Mejía. Instrucciones para leer a Jorge Ibargüengoitia. Los dejamos con nuestro anfitrión de esta ocasión, Jorge Hernández. Y recuerden que la F es muda. Este podcast es para los que sí leen la página entera y para los que no, también. Apenas me da tiempo de cambiarme, vestirme de negro y elegante para llenarme de pelos, porque voy a entrevistar a Javier Velasco y a Juan Villoro con una jauría de perrazos maravillosos de los cuales se van a enamorar ustedes. Ahora, ¿por qué? Porque desde el librero vamos a dedicar este programa a perros y escritores. ¿Tuvo perro Cervantes? No sabemos. ¿Tendría galgo el gran Quevedo? Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, Ian Fleming, antes de convertirme en James Bond, era un amante de los perros. Virginia Woolf tuvo un Cocker Spaniel célebre que provocó un libro que se llama Flush, aunque en realidad Flush era el perro de su amiga y el de ella se llamaba Pinka. John Steinbeck viajó con Charlie y lo convirtió en libro. E.B. White, el autor de La telaraña de Carlota, el primer libro que leí en mi vida, tenía su perrito maravilloso. Y así muchos autores. Yo dedico el programa de hoy a Chesterton y a Orwell. Uno descansa aquí en la Ciudad de México, el otro reposa en Madrid. Eran Basset Hounds y eran mis mejores críticos literarios. Cuando yo les leía mis cosas, aullaban y se ponían de mal humor. Y cuando les leía cosas de otros escritores, como por ejemplo Javier Velasco y Juan Villoro, pues creo que hasta se dormían del placer. Así que acompáñenme, este va a ser un programa inolvidable. Que vivan todos los escritores, todas las autoras e incluso todos los lectores del mundo que queremos a nuestras mascotas. El librero con perros. Hola, yo soy Jorge Hernández y la F es muda y estoy muy honrado de que me hayan invitado a conversar con personas a las que quiero, pero que además admiro profundamente. Este programa se va a llamar Amistades Caninas, pero no por la relación que tengo con dos escritores de a de veras. Empiezo por Javier, que es galáctico, es mágico, es un cronista en las rocas y es un novelista consumado. No deja de ser el niño pasmado bajo un cielo lleno de estrellas. Y ahora el conversador con un hombre al agua, cosa que nos tiene en vilo a los que todavía no terminamos de leerte. Gracias por venir con tu familia. Y de este lado tengo a Juan Villoro, que es mi hermano mayor, al que adoro desde antes de que yo tuviera uso de razón, porque creo que lo soñé. Cuando yo desperté, Villoro ya estaba ahí. Él ha seguido la estela, nunca mejor dicho, de Ibargüengoitia, ahora como dramaturgo, pero también como cronista, pero como novelista nos ha dado siempre grandes satisfacciones a sus hinchas, que empezamos a quererlo incluso mucho antes de las novelas por los cuentos y por esos artículos en donde da cátedra Juan. Y también trajo a un miembro de la misma familia, porque aquí están emparentados estos dos, y les voy a pedir a ellos que ellos mismos presenten a los interlocutores. Bueno, es que Juan Villoro tiene un perro que se llama Lars y que es precisamente hermano de Ludovico y de Teodoro. Y por allá anda el papá que se llama Jerónimo
y aquí anda la hermana que se llama Carolina. Y hace un año falleció la madre. Hace un año falleció la madre, pero yo ahora le estaba recordando a Juan ese angélico momento en que yo le empecé a contar de mis perritos recién nacidos y me miró así con un interés que no era el que suscitaba mi conversación. Él quería algo más, quería un perrito. Dije, perfecto, me parecen hasta de tamaño, me parece que van bien los dos. Y tú entonces te volviste padre putativo, nunca mejor dicho. ¿Cómo se llama? Ya somos familia. Mira, se llama Lars y la razón es bastante literaria porque mi hija Inés, que fue a ver los perritos cuando eran cachorros, cuando ella era pequeña, yo le leía cuentos de un osito polar y ese osito se llamaba Lars, es una historia nórdica. Entonces lo vio y dijo, es como el osito polar. Entonces le puso Lars, pero su apellido es Velasco, porque aquí es un parentesco que tenemos. Ese día que le hablé a Juan de los perritos, le pasé un par de fotos a su WhatsApp de los bebés, ¿no? Y media hora después llega con una sonrisa y me dice, ya se viralizaron. No me quiero ni imaginar cómo eran de cachorros si ya de adultos se ven tan apapachables, tan abrazables, tan de peluche. Aquí esto parece un campo lleno de ovejas con esta alfombra blanca maravillosa. Yo creo que lo que queremos preguntar los que no sabemos de esto es, bueno, en primer lugar, ¿qué comen y cuánto? Porque en mis relaciones así siempre establezco cierto trato con las parejas. Se tienen que enterar qué como y cuánto como. Bueno, cada que yo compro cada que yo compro 4 costales, Juan compra 1. Sí, esa es la diferencia. Pero fíjate que yo compro 2 porque convive Lars con un xoloscuincle, Teo, mucho más pequeño, pero como buen perro hambriado mexicano, come igual que Lars. Es una cosa impresionante y todo lo desgasta con su energía y nerviosismo Tenemos continuo. que mencionar que Teo, como buen xoloscuincle mexica, prefirió quedarse en el coche escuchando los éxitos, la hora de Creedence, que es lo que hacemos todos en realidad. Yo ahorita voy a alcanzarlo. Pero entonces ¿un costal de qué? Un costal de 20 kilos de croquetas. ¿Tú de cuánto los compras, Juan? Sí, más o menos igual, sí, de 20. ¿Y eso dura? Un mes. Qué bárbaro. No, bueno, yo creo que... Ah, sí, un mes. Un mes, sí. A mí el costal nos dura como 10, 12 días, 11 días por ahí. En este caso se aplicaría decir que es pienso, como para el ganado. Como el ganado. Por el tamaño, dices Por tú. el tamaño. Estos se podrían lidiar en una plaza de toros. Ya para lo que torean en México, estos están más grandes que los que lidia Joselito Adame. Sí, ¿Es una lata el tamaño? No, porque son perros particularmente dóciles, enormemente pacientes. Lo comentábamos con Javier hace rato. No es que les gusten mucho los niños, pero los aguantan. Entonces llegan los niños, juegan con ellos. Nuestro perro Teo se le pone encima cuando hace frío, pues porque es como un abrigo, ¿no? Claro. Entonces, realmente una de sus virtudes es la paciencia, pero al mismo tiempo son perros totalmente independientes. Son perros que yo me atrevo a decir, querido Javier, que no son entrenables, ¿no? Ellos ya tienen su propio chip, por ejemplo, para cuidar ovejas. Nosotros somos como el rebaño imaginario de Lars, porque en las noches hace su recorrido así perimetral para ver cómo están las ovejas. Y tú dices, ¿quiénes son las ovejas? Somos nosotros, ¿no? Pero eso es innato, ¿no? Sí. Y luego, si tú le tratas de enseñar gracias y todo, se aburre, te consideran un tarado, tienen su vida independiente. Con esa metáfora. No encuentran recompensa en la obediencia. No les interesa. ¡Ah, qué maravilla! Entonces, Bueno, espero que los eso me ha... alumnos de la secundaria 117 se pueden reflejar. Eso me ha adiestrado a mí a entender a mi hija que tampoco encuentra las virtudes de la obediencia a sus 25 años. Y esta hermosa metáfora de que ellos son en realidad los pastores de las ovejas eléctricas que escriben maravillosas novelas y cuentos. En ese caso yo sería como Babe, el puerquito valiente. Y entonces me atrevo a preguntar, ¿qué les da miedo a estos animales? ¿Qué es lo que les da miedo? Por ejemplo, es común decir que presienten los terremotos, que presienten Más tormentas. los gatos. Nosotros tenemos un gato y los gatos tienen, ese sí, un radar, un sexto sentido para los terremotos. No, a Lars no le gustan los rayos, las tormentas, ¿no? Aunque son perros que disfrutan la lluvia.
tú me contaste alguna escena de el jardín totalmente enlodado y y los perros felices regresando todos cubiertos de lodo. Sí disfrutan la humedad, pero no los rayos. Fue el día en que yo me di cuenta que iba a entender con mi esposa, porque de repente entra el perro del jardín negro, todo negro, y la casa está embarrada por todos lados de lodo. Y mi esposa se me queda viendo y me dice, 2 minutos para tomarme una foto y limpiamos todo. Ah, qué maravilla. Y ahí ya se consolidó el amor. Sí, yo creo que la principal función, al menos para mí, de los perros, no son tanto los perros en sí mismos, sino el vínculo sentimental que te dan, ¿no? Es decir, así como hay perros que recuperan presas, ¿no? Los Cocker Spaniels, que son tan buenos para recoger patos en la laguna, y etcétera. Otros son perros guardianes, O retriever, que en el nombre lo dice. Es el que va y te trae la presa. Pero para mí lo más importante ha sido, como en el cuento de Chekhov, La dama del perrito, el contacto humano que te permite el perro. Es decir, es un pretexto para tener una relación. Al menos así lo he vivido yo hasta la fecha con mi esposa Sofía. Por supuesto, yo tuve un Chesterton y un Orwell que eran Basset Hounds, y se confirma que los escritores a las mascotas les damos una cierta aura literaria, es decir, hay una conexión más bien de párrafos caninos. Bueno, mira, por ahí anda Jerónimo, que es el papá de todos estos. Siempre que trabajo, está junto a mí. Lo conocemos como el coautor. Ah, qué No, bien. y además el nombre es muy importante porque San Jerónimo, ¿verdad? Siempre es representado traduciendo la Biblia, o sea, el gran escritor, patrono de los erudito traductores. de los doctores de la iglesia, y tenía un león echado, ¿no? Es decir, tenía ese león ahí. Entonces tú tienes a tu Jerónimo. Que aparte, ese nombre, pues nos remite al salto al vacío que dan los paracaidistas, que tradicionalmente gritaban Jerónimo. Jerónimo. Bueno, porque dentro de las muchas cosas de alto riesgo que ha hecho Javier, es paracaidista. Sí, y ventrilo. Entonces, por Yo eso creo que las dos. efectivamente, Hay una conexión cósmica. dije que se llame Jerónimo, claro, Jerónimo. Qué maravilla. Hay un chisme por ahí que me dijeron que tú los distingues también por el sonido, Mira, espera. Yo aprendí a reconocerles la voz, pero Adriana, mi esposa, les reconoce las pisadas. Oye, cuando va a venir, dice, viene fulano, viene mengana, y no falla. En tu caso, ¿cómo distingues a Lars del Xolo Mira, Escuincle? es un poco difícil porque el Xolo es pequeño, es negro y no tiene pelo, y el otro es grande, gigante, tiene mucho pelo. O sea que no sabes Un cuál es dilema para Hercule Poirot. Bueno, volvemos en unos instantes. Tengo que hacer una pausa. Bueno, ¿sí? Oiga, jefe, le llamaba porque quería decirle que amanecí un poco mal. Pues, ¿qué le pasó? Es que amanecí convertido en un horrible insecto. Ay, señor Samsa, esas cosas se avisan con tiempo. Usted y sus pretextos. Este podcast es para los que sí leen la página entera. Y para los que no, también. Desde el librero. Encuentra La Metamorfosis y otras obras de Franz Kafka en librerías Gandhi y gandhi.com.mx. ¿Listos para el chismecito literario? Porque este mes que estamos hablando de los perros en la revista Le Mas, pues me toca hablarles y compartirles de una historia que a mí me gusta mucho y es muy bonita. Les voy a contar de Lord Byron, Boatswain y Leon. Y ustedes se preguntarán, ¿quiénes eran Boatswain y Leon? Pues nada más y nada menos que sus perros. Resulta que la figura y genio de este chico malo de la literatura, que la verdad es mi favorito, siempre fue más que complicada. Miren, el Byron era bien gozoso de la vida, se excedía en todo, desde el amor hasta el sexo, hasta el alcohol, pero sobre todo se excedía en el amor y en el cuidado por sus animales. Y miren, la verdad es que para alguien que vivía en una mansión, como este escritor inglés, pues la verdad es que era muy fácil tener casi un zoológico. Miren,
Byron tenía caballos, monos, pericos, pavos reales, cocodrilos, osos, zorros, tenía lobos domesticados y también tenía perros. Y por cierto, esta abadía estaba muy cerquita de los bosques de Sherwood. ¿Les suena? Sí, los de Robin Hood. Dos de sus perros más famosos fueron Boatswain y Leon, y ambos eran una raza Terranova Lancier. Y fíjense que a uno lo enterró y el otro, pues, lo enterró a él. Boatswain llegó muy chiquito, llegó muy cachorrito, y Byron nada más lo vio y vio esos ojos de cachorrito y dijo, ¡ay, lo adoro! Lo llevaba a todos lados, incluso lo hizo su compañero de pupitre cuando empezó a asistir al Trinity College, sí, al mismo donde también estudiaron Oscar Wilde y Bram Stoker. Pero resulta que un día la escuela le prohíbe la entrada, y entonces él, indignadísimo, dijo, ¡oh! ¿Cómo le vas a prohibir la entrada a mi perro? Bueno, pues a ver si me prohíben entonces pasar con mi oso. Y ni modo, el reglamento pues no decía nada de esos compañeros de clase. Así que por el campus se le podía ver a la figura de Byron caminando con su oso domesticado, obviamente siendo el centro de la atención, justo como a él le gustaba. Un día, Boatswain se contagió de rabia. Byron estaba devastado. Durmió noche y día a su lado. Las lágrimas y la desesperación por ver a su mejor amigo sufriendo hicieron que Byron no se separara de él ni un solo minuto. Con sus manos le ofrecía la comida, tiernamente le limpiaba la babita de su hocico, abrazaba y acariciaba a Boatswain para hacerle saber que él estaba ahí y que no lo iba a dejar solo nunca. Entre convulsiones, un día, pues bueno, el perrito murió, pero murió como deberían de morir todos los perros, al lado de la gente que lo quiere y entre sus brazos. Entonces, devastado, el Byron le mandó una nota a su amigo y le dijo, lo he perdido todo excepto al viejo Murray. Murray era su editor. Bueno, con media vida colgando, el Byron le manda a hacer un mausoleo enorme dentro de los jardines de la abadía de Newstead, que hasta el día de hoy se conservan y los pueden ir a visitar. Abajo descansa el cuerpito de Boatswain y en su lápida se puede leer el poema que le dedicó y que se hizo archi famoso. La verdad es que no soy muy buena declamando, voy a intentarlo, pero en la revista se los puse originalmente como estaba en inglés, pero por ser este un video que lo vamos a escuchar nosotros, se los voy a tratar de declamar en español. Y dice, epitafio a un perro. Cerca de este lugar están depositados los restos de alguien que poseía belleza sin vanidad, fuerza sin insolencia, valor sin ferocidad y todas las virtudes del hombre sin sus vicios. Este elogio, que sería un halago sin sentido, si se inscribiera sobre cenizas humanas, no es más que un justo tributo a la memoria de Boatswain, un perro que nació en Terranova en mayo de 1803 y murió en Newstead el 18 de noviembre de 1808. Cuando cualquier orgulloso hijo del hombre regresa a la tierra, desconocido para la gloria, pero ayudado por su nacimiento, el arte del escultor agota la pompa del dolor, y urnas llenas de historia registran quién descansa abajo. Cuando todo está hecho, sobre la tumba se ve no lo que fue, sino lo que debería haber sido. Pero el pobre perro, en vida, el más firme amigo, el primero en dar la bienvenida, el primero en defender, cuyo corazón honesto sigue siendo el de su amo, que trabaja, lucha, vive, respira solo para él, cae sin honor, sin que se note todo su valor, negada en el cielo el alma que tuvo en la tierra. Mientras el hombre, vano insecto, espera ser perdonado y reclama para sí un cielo exclusivo. ¡Ah, hombre! Débil inquilino de una hora, degradado por la esclavitud o corrompido por el poder. Quien te conoce bien debe abandonarte con disgusto, masa degradada de polvo animado. Tu amor es lujuria, tu amistad toda una mentira, tu lengua hipocresía, tu corazón engaño. Por naturaleza vil, ennoblecido solo por el nombre. Todos los brutos de tu especie se sonrojarían de vergüenza. Tú, que contemplas esta simple urna, pasa. No honra a nadie que quieras llorar. Para marcar los restos de un amigo, surgen estas piedras. Solo conocí a uno y aquí yace. Ay, ¿a poco no se les escurre una lagrimita? Yo siempre que leo ese poema, se me aguan los ojitos. Pero bueno, entonces continuemos con la historia. Boatswain no fue su único perro, les comentaba al principio que también existió Leon. Él llegó muy poquito tiempo después a su vida y junto con él se fueron a Grecia. Y él ahí emprendió la desgraciada aventura griega en la que Byron lamentablemente perdió la vida. Pero ¿qué creen? Leon regresó caminando con sus 4 patitas
mientras que el poeta, su mejor amigo, lo hizo dentro de un ataúd. 2 siglos después, el mausoleo de Bossuet sigue en pie y recibe mantenimiento periódico. Su collar está intacto y el amor y la devoción que Varro le tuvo a él y a sus otros animales también. Y voy a cerrar este chismecito literario con una cita muy bonita que dice: un hombre no estaba completo sin su perro y un perro apenas estaba completo sin su hombre. Nos vemos en el próximo chismecito literario. Ya estamos de regreso, sigo siendo el mismo Jorge Hernández y ahora pues no es por voluntad propia, sino que me lo sugirió Yara, mi amiga entrañable en Gandhi, que hagamos un jueguito, que es que yo voy a proponer unas preguntas y ustedes van a decir si lo que yo digo es verdadero o falso. Por ejemplo, la primera es que los perros tienen huellas digitales en la nariz, únicas e irrepetibles como las de los humanos. ¿Eso es verdadero o falso? Yo no tengo la menor idea. ¿No le has visto la nariz? Mi esposa me dice que sí. Sí. Bueno, ya llevas un punto ganado gracias a que te soplaron. Está de moda el acordeón. Sí, es verdadero. En la punta de la nariz tienen una huella indeleble que además es única. Yo tengo alguna prima en Silao, Guanajuato, que padece del mismo mal, pero es por acné. Los perros tienen 3 párpados. ¿Eso es verdadero o es falso? ¿No sabían eso? No, tampoco. Yo creo que ninguna de estas cosas No, las vamos a saber. yo no tengo ninguna. Y yo las estoy diciendo de motu propio. Esto resulta que es verdadero. Verdadero debe ser. Tienen sí. una tercera membrana, que es la nictitante, que es lo que yo necesito en noches de insomnio. Un perro puede detectar una cucharadita de azúcar disuelta en 2 piscinas olímpicas. Es decir, la pregunta sería, ¿tienen un olfato realmente galáctico? Sí. Sí, absolutamente. Lo cual también por eso se han vuelto los ayudantes ideales para andar husmeando las maletas en aeropuertos. Es decir, es por el olfato que tienen por natural, no porque tengan el mono, ¿no? Como, Bueno, lo que pasa es que también tienes que entrenarlos. es decir, Tienes que que se entrenarlos para que acostumbren a los... reconozcan la sustancia. No quiero saber cómo los entrenan. Anótenlo muy bien, amiguitos, para que no traten de entrenarse oliendo cositas que no deben Pues oler. que se entrenen ellos, pero los perros, ¿qué? Exacto, los perros sudan principalmente por la lengua. Por la nariz también, ¿no? Pero por la lengua. Por la lengua, yo sé que sudan por la lengua. Pues parece ser que en realidad la lengua es pura baba, como Sí. yo, Bueno, en este pero en las caso- almohadillas de las patas es en donde realmente transpiran y que la temperatura la regulan jadeando. El sonido que estamos escuchando como sístole y diástole es un jadeo constante. Sí. Todo eso lo debe saber Julieta García González, colega escritora que Claro. acaba de publicar su libro sobre perros, pero que a diferencia nuestra, ella sí se ha adentrado en el mundo biológico y de conducta, pero realmente pues habrá a grandes habrá niveles que de precisión. entrevistarla. Desde luego que sí, para Voy a darle voy a- marco teórico a sí, esta claro. conversación. Es lugar común pensar que los galgos corren más rápido que un guepardo. ¿Ustedes creen que eso es verdadero o falso? Falso. Falso. Yo tuve lebreles, que son afganos, que son un poco menos rápidos que los galgos, y no. Andan corriendo unos 40 kilómetros por hora, pero no como el guepardo. Hazle caso porque además es un experto en velocidad. Yo me acuerdo de una camiseta que tenía, la vida empieza a no sé cuántos, A 280 kilómetros por hora. 180 kilómetros por hora en la época de motociclista Qué de Javier. O maravilla, sea qué que maravilla. es alguien que sabe de velocidad. ¡Qué maravilla! Cuando tuviste galgos, ¿también tuviste familia de galgos? No, afganos. Afganos. Pues llegué a tener padre y 3 hijos. Llegué a tener. No, bueno, sí es una familia. Pero entonces, ¿tú vas por raza? No. Accidentalmente llegaron a la vida los afganos y accidentalmente llegaron los gigantes de los Pirineos y accidentalmente me han caído también un par de callejeros. Es decir, son cosas que pasan. Pero Cosa que te agradezco. accidentalmente Cosa que te por agradezco. decisión propia, porque yo he llegado accidentalmente por la predilección que una pareja mía tiene por alguna especie canina.
O sea, no es que yo, digamos, yo he escogido primero a relacionarme con una chica y resulta que le gustan los Cocker Spaniels, por ejemplo. O, Y así o un poodle Exactamente. y ya te fregaste. Exactamente. Entonces ha sido una predilección, digamos, con una intermediaria. ¿Fuiste niño con mascota? No, mi mamá trabajaba en el hospital psiquiátrico infantil, Ah. Tiempo completo, no podíamos tener un perro. Con eso está dicho todo. Exactamente. Ya, de lo demás la gente puede sacar sus conclusiones. Y pasó mucho tiempo, yo le insistí mucho en tener un perro hasta que tuvimos una perrita maltés. Maltés. Sí, fue mi ¿Tú? primera perrita. Pues mira, mi papá un día llegó a la casa con un afganito. Yo ni siquiera sabía que se iba a poner peludo. Tenía yo 6 años. Y de ahí pues siguieron afganitos. Y algún día llegué a recoger a un amigo y había tenido cría su perra de gigante de los Pirineos. Y dije, regálame uno. Y me regaló uno. Qué maravilla. Entonces, nunca he escogido perro yo. O sea, han llegado... Han llegado a ti. Sí, llegan así. Mira, a mí me pasó que yo tenía un amigo que era pintor mexicano, vivía en Francia, se casó con una francesa allá, lo visité en una ocasión y le pregunté cómo le iba y me dijo, mira, la relación de pareja va muy bien y todo, pero dice, nada más que hay un problema, que ella tiene un Cocker Spaniel que es muy celoso y dormimos con el Cocker Spaniel en la cama y para entrar a la cama yo siempre le tengo que dar una galleta al Cocker, si no, no me deja entrar a mi propia cama. Me pareció una situación tremenda que atribuía a las locuras de Francia, esta mujer con el perro que era tan exigente y todo. Y dije, pobre de mi amigo. Poco tiempo después yo me enamoré de una chica que tenía un Cocker Spaniel y acabamos durmiendo el Cocker Spaniel, la chica y yo. Digo, no tenía que darle una galleta para entrar a la cama, pero ya eso que me parecía un poco raro, pero entonces el papel de los perros para que tú llegues a otra persona es importantísimo. Yo lo Y una vez que sucede, ya el perro se convierte en parte de eso. La siguiente relación que tuve era una criadora de Cocker Spaniels, entonces probablemente lo que yo quería era Cocker Spaniels con una Y intermediación. ahí está el cuento. Enrique Serna tiene un cuento que precisamente habla de una relación entre una pareja en la cual se están peleando el cariño del perro y el perro es la única razón por la que siguen juntos. ¿No? El fiel Claro, de la sí, balanza. sí. En mi caso, la galletita siempre me toca a mí, y es evidente. Hay aquí una pregunta que dice, ¿es que será cierto o falso que pueden reconocer hasta 1000 palabras los perros? Sí, yo digo que sí. Yo sí lo creo y la verdad es que no me imagino cuál es el límite. Pueden reconocer cantidad de palabras, pero ¿sabes? Yo creo que pueden reconocer más que eso, porque muchas veces lo que reconocen es la intención. Y tú puedes decirle la misma cosa de diferente manera o hasta en otro idioma, quién sabe por qué, pero el perro te entiende. Sí. Fíjate que en una ocasión Mario Bellatín tuvo a bien dejarme a mí y a mis hijos el cuidado de un perro que se llamaba Perezbón, que es una palabrita rusa que sacó de Dostoyevsky, según él, que Perezbón es como llaman en Rusia al tañido de las campanas. O no sé. Pero nos advirtió que era un perro muy inteligente, por no decir que Chesterton era un Basset Hound bastante tonto. Para empezar, nuestro perro Chesterton nunca había visto brincar a otro perro. Entonces lo veía como con asombro, como diciendo, qué maravilla que pueda hacer eso, ¿no? Pero además, antes de dejarlo para irse de viaje, yo comenté, oye, pero está muy loco tu perro. Dijo, sí, bueno, sí, mejor di que padece de estulticia. Dije, wow, que reconoce la... Sí, sí oye loco. Y en cuanto oyó loco, empezó a girar. Es decir, el perro sí reconoce las palabras, sobre todo porque se las está repitiendo todos los días. En el caso de ustedes, ¿tienen un diálogo con sus perros? Sí, constante. Yo creo que una de las tareas o de los gustos de tener animales de compañía es justamente hablar con ellos, ¿no? Yo escribí un monólogo teatral de una persona que habla con su gato, Sí. porque esa es parte de lo que hacemos. Ahora, comentábamos con Javier que estos perros entienden muchas palabras y, por ejemplo, tú de pronto mencionas jardín o paseo o algo, ya saben Ya. qué estás planeando, pero tienen una personalidad muy propia. Entonces, como decía Javier, no son obedientes, ¿no? Es decir, entienden las palabras, pero reaccionan como ellos quieran, ¿no? En México tradujimos 101 dálmatas como la noche de las narices Maravilloso título, frías. a mí me encanta. Es literatura Sí. pura.
¿Realmente ellos tienen mejor olfato en el frío, creen ustedes? Es decir, en las horas tempranas de la mañana. Y, por ejemplo, siendo mexicanos, cuando está pegando el calorón, como el día de hoy que empezó a sentirse la canícula, ¿les falla el olfato? Pues yo creo que con verdadero calor a los pobres les falla todo. Entonces, en la casa donde vivíamos había un jardín pequeño, pero a cierta hora del día, los 4 o 5 perros se metían todos al medio baño que había en el piso de abajo junto a la sala. Y el piso estaba fresco. Porque el piso estaba Claro. fresco. Y no soportaban, estaban noqueados a esa hora. Es que además depende de razas. Estos son gigantes del Pirineo, o sea, son Eso- perros de eso montaña. Me faltó Sí. aclarar desde Sí. un principio, preguntar eso, que la raza oficialmente es gigantes del... Gigante de los Pirineos. En España lo llaman montaña. de los Montaña, Pirineos. e incluso por abreviar, simplemente te dicen, yo tengo un perro montaña. Tengo un perro montaña que te cagas. Sí. Es bastante común verlos. Es bastante común verlos y una cosa rara, verlos en Madrid, en donde normalmente no hay espacio para un perro tan grande. En Madrid lo que pululan son los caniches. Y por cierto, hago una exhortación a Su Majestad el Rey, un decreto donde diga que ya no les pongan el nombre de Chiqui, porque tengo una amiga que se llama así y es muy feo que le pidan que ladre. Otra pregunta antes de terminar esta sección es que si los perros reconocen su reflejo en un espejo después de los 6 meses de edad. Sí, Eso yo es- digo que sí, pero no sé. Yo no sé. Pues resulta que según la librería Gandhi, que es a donde yo vengo todos los fines de semana como si fuera farmacia, según esto es falso, los perros no pasan la prueba del espejo. Nunca se reconocen a sí mismos. Yo no he visto lo que le hagan caso al espejo ni que les importe. Hay muchos espejos en la casa y siento que son un tanto indiferentes a ellos. Y ahora que se reconocieron con el hermano en el exilio, es muy curioso cómo reaccionó el Xoloescuincle. Es decir, inmediatamente se dio cuenta de que ya estaba con un bando más bien favorable a su compañero de vida, pero que donde no embonaba a él. Por eso pidió irse al coche Sí. a escuchar Radio Educación. ¿Estos perros cómo se comportan cuando los sacan a pasear y ven de otras razas? Mira, yo lo que he visto son muy amigables, virtualmente con todas las razas, pero siempre terminan yéndose con los suyos. Sí. Se entienden mejor entre ellos. Sí. Sí. Y es común que te encuentres en México clones, es decir, o tú estás repartiendo. Pues no es muy común, pero ocurre. Vienes en el coche y dices, ay, mira un gigantito. Sí. Pasa. Pasa Un como... gigantito. Es algo que yo no advertía antes de tener un gigante de los Pirineos, ¿no? Y ahora que lo tienes, entonces te fijas y empiezas Claro. a advertir que existen Claro. otros, ¿no? Es como, si tu pareja está embarazada, entonces empiezas a distinguir que hay parejas. ¿Se que hay dan cuenta mujeres qué hermosa embarazadas. metáfora de la literatura mexicana? Porque 2 de los escritores de mayor estatura están reconociendo que luego hay autores menores que no los reconocemos, ni los leemos. No, Les mira, leen en voz alta, pero tú le lees en voz alta. Una cosa interesante de la conducta es que este perro no es posesivo. Es decir, le gusta estar con Teo, pero por ejemplo, cada vez que lo llevamos a la peluquería, a que lo bañen y todo, Teo aúlla, tiene un despecho terrible, es totalmente sentimental como buen perro mexicano. Claro. Y luego también es celoso y envidioso, entonces cuando está con otros, él quiere que el Lars sea su perro, mientras que Lars en ese sentido no tiene estas posesividades, es otra cosa. ¿Sabes? Ahorita que dices que si uno ve estos perros en la calle, alguna vez teníamos un perrito en el hospital, Adriana y yo, y fuimos a pasear con el otro, con los dos los sacamos a pasear, ahí por San Jerónimo. Y de pronto en una casa vemos 4 gigantes de los Pirineos corriendo por un balcón muy grande, un balcón inmenso y una azotea inmensa. Y nos quedamos fascinados diciendo, ¿te imaginas? 3 años después teníamos uno más. Ah, qué maravilla. Nunca sabes qué es lo que va a pasar. Una hermosa Porque- historia. y nunca sabes porque es como ese típico caso de que tu madre o tu padre dicen, aquí no quiero perros. Llega el perro y a los 3 días ya no se los puedes quitar. Suele suceder. Por eso nunca sabes cuándo va a llegar un perro a tu vida ni cuántos van a llegar.
porque no sabes cómo vas a actuar y qué tan difícil te va a ser deshacerte de ellos. Por ejemplo, para nosotros, cada que llegaban por uno de nuestros cachorros, tuvimos 7 y nos quedamos con 3. Pues llegó Juan Villoro, se llevó muy contento el cachorro, pero se llevó un pedacito de nuestra alma. El resto del domingo nos lo echó a perder, ¿no? Claro. Porque aún con el perro de 2 meses sientes que, híjole. Y como me dijo un amigo una vez, perro, cachorrito, que tienes más allá de los 2 meses, ya no lo entregas. Ya se vuelve. Tienes que apurarte a entregarlo, porque si no, ya no. De hecho, por ahí está Teodoro, que precisamente se tardó en irse y ya no se fue. Ya se quedó. Bueno, nosotros ahora sí nos vamos a otra pausa, pero al rato volvemos. En esta sección les mostraremos algunos ejemplos para distinguir las distintas clases de literatura. Este es un ejemplo de literatura inglesa. Moriré por honor. Y este de literatura francesa. Moriré por amor. Y ahora, literatura rusa. Moriré. Y por último, literatura latinoamericana. ¿A poco siempre estuvieron muertos? Este podcast es para los que sí leen la página entera, y para los que no, también. Desde el librero. Solo hay una forma de distinguir todo tipo de libros. Encuentra literatura de todo el mundo en librerías Gandhi y gandhi.com.mx. El otro día estaba yo acomodando libros, que aunque no parezcan, les dedico mucho tiempo a mis libreros en acomodar. Y me di cuenta que había confundido y donde tenía que poner 100 años de soledad, puse El jardín secreto. Y donde tenía que poner El jardín secreto, había puesto 100 años de soledad. Y como hay una lógica que no logro comprender en mis libreros, pero que funciona, decidí pensar por qué lo había hecho. Bueno, pues resulta que decidí jugar este clásico de 6 grados de separación para ligar a Gabriel García Márquez y sus 100 años de soledad con El jardín secreto de Francis Hodgson. Y comenzamos. ¿Quieren saber cómo? Acompáñenme, porque esto se pone súper interesante. Gabriel García Márquez, el escritor colombiano, pero también latinoamericano, y también lo sentimos muy mexicano, que escribió 100 años de soledad, El amor en los tiempos del cólera, pero que mi favorito, tengo que confesarles, mi favorito es La siesta del martes, un cuento que existe en su versión ilustrada sobre un misterio muy misteriosísimo y que es muy muy bueno. Es un cuento corto, me encanta, ese es mi favorito. Si no lo han leído, se los recomiendo. A él lo vamos a puentear con Isabel Allende, La casa de los espíritus, famosísima, pero que también ha escrito libros para niños como Perla, la superperrita, que es muy divertido, también échenle un ojo. ¿Y qué los une? Bueno, pues el realismo mágico, el que Isabel Allende consideraba a Gabo como su maestro y que además era de ser una gran fan de Gabo. Un día ella comentó una cosa increíble, que era: él nos devolvió nuestra historia. Y esa frase es espectacular. Isabel Allende dijo eso de Gabo y habla mucho de quiénes somos, de cómo somos y de lo mucho que hizo Gabo por nuestras historias. Pero Isabel Allende, además de ser chilena, nacida en Perú y que su tío abuelo fue el expresidente chileno, tiene otras virtudes. Amaba muchísimo a Gabo y cuando Gabo muere el 17 de abril del 2014, ella escribe una carta muy linda y al momento de firmarla me di cuenta de un detalle increíble. Dibujó una flor. Y dirán, ¿qué tiene eso que ver? Bueno, pues porque Gabo, a veces cuando alguien le pedía un autógrafo, a veces dibujaba una flor. Era un guiño y una manera de Isabel Allende de rendirle tributo a Gabo, dibujando esa misma flor. Ya tenemos a Gabo y ya tenemos a Isabel Allende. Y la vamos a unir con ni más ni menos que Hans Christian Andersen. Porque Hans Christian Andersen, el gran contador de historias,
y uno, si no es que el más grande contador de historias para niñas y niños, pero que en realidad son para todo mundo, porque tenemos grandes historias, los cisnes, la cerillera, la sirenita, tantas historias increíbles de Hans Christian Andersen. ¿Cómo lo ligamos a Isabel Allende? Bueno, porque en 2012 Isabel Allende ganó el premio de literatura Hans Christian Andersen. Y así yo elijo, bueno, pues la sirenita para unirlos, y la uno a la siguiente autora. No me lo van a creer. Pero en 2010, una edición anterior, la que ganó el premio Hans Christian Andersen es J.K. Rowling, creadora de la saga de Harry Potter, multipremiada, multiquerida y multimillonaria. Y de esa saga yo me quedo con El prisionero de Azkaban. ¿Por qué El prisionero? Bueno, uno, porque es súper emocionante. Otro, porque además cuando la llevaron al cine la dirigió un mexicano. Pero la historia detrás de eso es muy interesante. Resulta que habían propuesto a Guillermo del Toro. Pero Guillermo del Toro estaba como un loco de trabajo planeando El Hobbit junto a Peter Jackson, y no podía tomar Harry Potter. Pero él recomienda a Cuarón. Cuarón sale con la cosa de no, es que yo no hago ese tipo de historias, a mí no me gusta. Oye, pero ya lo leíste. No, pero tampoco se me antoja. Bueno, Guillermo del Toro le dice 3 cosas y ayuda a postularlo para que dirija la película. Y parte de esa presentación que hacen es La Princesita, una película que Cuarón había dirigido en 1995 y que era su carta de presentación. Había dirigido muy bien a niños y niñas, y eso era una pieza clave para dirigir Harry Potter y El prisionero de Azkaban, porque claro, hay niños y niñas actores en esta película. Pero ¿cómo se une al Jardín Secreto? Bueno, pues porque el autor de La Princesita, el cual La Princesita la escribió en 1905, y 90 años después sale esta película, así que para autoras y autores que desean que su libro se convierta en película, les recomiendo que tengan mucha paciencia. Esa tardó 90 años en llegar al cine, de una muy buena manera. Pero el mismo autor de La Princesita es Frances Hodgson, también autor de El Jardín Secreto. Del Jardín Secreto les voy a decir que les recomiendo que tengan la edición de Mina Lima, porque tiene pop-ups, es el texto integral. A mí me gusta muchísimo, y toda esa magia del Jardín Secreto, que ha perdurado por mucho más de 90 años, por más de 100 años, vale mucho la pena tener una edición muy linda del Jardín Secreto. Yo tuve la oportunidad de ver el manuscrito original del Jardín Secreto en la Biblioteca Pública de Nueva York, gracias a mi amigo Leonard Marcus, y fue una experiencia increíble. Ahí lo volví a leer y me volví a encantar. Es una novela que no envejece ni un poquito. Así que si no han leído a Gabo o a Isabel Allende o a Hans Christian Andersen, o no han visto la película de La Princesita de Cuarón, les recomiendo todas estas opciones, estos puentes sorprendentes que ahora traigo para ustedes, y espero les abran muchos más puentes. Que estén muy bien. Adiós y apapachos. Estamos desde el librero, y con la gran tecnología pueden ustedes ver la tira cómica de Charles M. Schulz, donde Charlie Brown le entrega a la maestra una tarea. La maestra pregunta, la clásica es, si el perro se comió tu tarea, y él dice, no, él es el que hizo la tarea. Porque Snoopy es un perro literato. Pone su máquina de escribir en el texto y se pone a escribir. Entonces, ¿cómo ha influido en lo que escribimos la presencia de un perro, sobre todo, como mencionabas, el que está al lado del escritorio? Empieza tú. Pues, como digo Juan, de estos perros uno aprende paciencia. Una de las cosas por las que me gusta mucho el tenis
es por la capacidad de gozar de la incertidumbre. Pero en la incertidumbre también se sufre mucho. Y cuando estoy escribiendo, buena parte del tiempo que estoy escribiendo, sobre todo la primera hora y media, estoy nervioso y con una incertidumbre muy grande. No me pregunto si ese día va a salir el capítulo. No me pregunto si me va a salir el libro. Me pregunto si no la habré perdido y ya no puedo escribir. ¿Qué tal que ya no me sale nada? Vivo con ese miedo. Pero cuando veo al perro veo que todo está bien. En este caso sería paciencia. ¿Y en tu caso? Mira, cuando Javier me regaló el perro, me dijo, vas a escribir de manera diferente. Y yo creo que no sé si se refería exactamente al contenido de lo que uno escribe, pero sí a la forma, la manera, la conducta en la que uno escribe. Y eso ha sido para mí muy provechoso, porque escribir es un trabajo de introspección, de aislamiento, pero también de mucha neurosis en la que solo estás lidiando contigo mismo, ¿no? Entonces de pronto te puedes desentender de todo el mundo y aparece una criatura que te ladra, que rasca la puerta, que ya se comió una pantufla que dejaste por ahí. Eso estás, incluso la interrupción latosa, ¿no? Te regresa al mundo. Es un cable a tierra. Para mí eso es siempre lo que representa Lars, ¿no? Esa posibilidad de estar, y además si llega mojado o sucio, etcétera, forma parte también de, pues es un regreso a la tierra continuo. Paciencia, conciencia. Exacto, muy bien En mi dicho. caso sería humildad, porque yo a Orwell le leía párrafos selectos de porquerías que yo escribía y aullaba. Pero sí le llegué a leer, por ejemplo, algún pasaje de Miguel de Cervantes y dormitaba felizmente. Entonces, es un termómetro de que si te sientes muy, el perro también te puede poner, digo, sí, en tu real pero dimensión. Eso de que sea un cable a tierra me parece una metáfora exacta. Tengo una pregunta específica para Juan Villoro. A ver qué opinas de la siguiente cita. Los perros son nuestro vínculo con el paraíso. Sentarse con un perro en una colina en una gloriosa tarde es regresar al Edén, donde la ociosidad no era aburrida, era paz. Eso lo escribió Milan Kundera. Mira, me parece muy bien, nada más que yo agregaría un poquitito a la cita, porque como he estado diciendo aquí, ese paraíso posible en el que estás tú con un perro, para mí también tiene que ver con el momento en que el perro se incorpora y busca a la otra persona que es con la que tú quieres estar. Es decir, el perro es ese vínculo, ese pastor entre dos personas que se quieren, que viven juntas. Maravillosa adenda. Y para ti te voy a pedir que opines sobre una cita de Immanuel Kant. Creo que te viene como anillo al dedo poder opinar sobre esto. Dijo que podemos juzgar el corazón de un hombre por su trato hacia los animales. Decididamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Yo no suelo hacer juicios morales sobre las personas, pero esta es una excepción. Por el trato hacia los animales veo la clase de persona que es. Y de hecho, pues en la casa hay dos tipos de personas, las que se llevan bien con nuestros perros y las que no son bienvenidas. Sí, por supuesto, y es poco probable que podamos ser, digamos, amables con quienes ahora proliferan en las noticias, que maltratan incluso a sus propias mascotas. Sí. Bueno, yo escribí un cuento para niños, para demócratas de 6 años, que se llama El hámster del presidente, Sí. que postula la necesidad de que los candidatos a la presidencia tengan una mascota y que según cómo tratan a su mascota, va a votar por ellos la gente o no va a votar por ellos, ¿no? Y es justo lo que decía ¿Te Javier. imaginas al perro de Donald Trump? Exactamente. Sí. No hay tal, por eso no te lo imaginas. Exactamente, cuando ¡Oh, los ya otros regresaste! presidentes un poco más tolerantes y demócratas sí tienen entrañable relación con sus mascotas. Vamos a hacer otra pausa. Esto se está acercando al final, pero vuelvan. Hola amigos desde el librero, mi nombre es Anita Mejía y hoy vamos a hablar de Sherlock Holmes. Todos sabemos quién es Sherlock Holmes, porque seamos honestos, lo que más nos intriga no es tanto el crimen a resolver, sino su ingenio, sus rarezas, incluso su vanidad. Un imán humano que nos cautiva desde la primera página.
El primer encuentro. Nuestro primer encuentro con Sherlock Holmes no es directo, sino a través de la letra y voz de Watson, en la primera novela Estudio en Escarlata. Esa estrategia es brillante porque nos lo presenta con la voz de un personaje que lo acaba de conocer por primera vez como nosotros, y esa fascinación se vuelve contagiosa. Carisma antes que el misterio. Antes existían otros detectives literarios, como Dupin de Edgar Allan Poe. Y a Arthur Conan Doyle no le caían bien. Pero seamos sinceros, es bastante aburrido, acartonado y muy racional. Lo que no tiene nada de malo, pero lo que nos ofrece Arthur Conan Doyle es un personaje lleno de fascinación, de curiosidad y de ironía. Sus defectos como virtudes. Holmes puede ser arrogante, egocéntrico e independiente hasta la incomodidad, pero todas estas características no nos alejan de él. Al contrario, lo vuelven aún más atractivo. Doyle se encargó de convertir sus aparentes defectos en virtudes narrativas. Su manera de pensar. Holmes lo deja claro desde la primera novela, no le importa cómo funciona el sistema solar, pero sí memorizar crímenes y datos grotescos que lo ayuden a desarrollar bien su trabajo. Su memoria selectiva es a la vez su superpoder y su excentricidad. El origen real. El modelo de Holmes fue el Dr. Joseph Bell, un profesor de medicina de la Universidad de Edimburgo de Arthur Conan Doyle, famoso por deducir detalles personales de los pacientes con solo verlos. Holmes nació de esa mirada casi quirúrgica de la realidad. Doyle en Holmes. Holmes también refleja a su creador. Era médico, irracional, curioso y un poco excéntrico. Te recomiendo estas dos lecturas, que esta es la biografía de Arthur Conan Doyle por Eduardo Camaño, que también hizo la de Agatha Christie y Houdini, que son deliciosas. Y también está este libro, que es un diario de Arthur Conan Doyle cuando fue a África a explorar. Arthur Conan Doyle también era un hombre de pasiones intensas. Por ejemplo, se apasionó demasiado por el espiritismo, y esta característica de ser tan pasional se la pasó a Sherlock Holmes. En conclusión, Sherlock Holmes es un reflejo de esa curiosidad y de esa mente súper apasionada de Arthur Conan Doyle. La voz de Watson. No podemos hablar de Sherlock Holmes sin Watson. Watson es una especie de puente que se tiende hacia nosotros para poder traducir al lenguaje humano todo eso que hay en la cabeza de Holmes, que podría parecer sombrío y frío. A través de su mirada, Sherlock Holmes se vuelve alguien entrañable y cercano. Humor y juego. Aunque solemos imaginarlo serio, Sherlock Holmes tiene un humor sarcástico, seco y burlón. Esa ironía forma parte de su encanto. No solo resuelve, sino que juega y se burla de los demás. Y a veces conocemos sus dudas y debilidades, porque todo se lo cuenta Watson y Watson nos lo cuenta todo. Aunque claro, oculta todo esto al resto del mundo narrativo, los demás personajes. Más que casos, aventuras. Te recomiendo sobre todo El Mundo Perdido, que es uno de mis libros favoritos de todos los tiempos. También te recomiendo otros libros como Historias de Piratas, que tiene piratas de la antigüedad hasta lo más moderno que te puedas imaginar. Y El Abismo de Maracot, que sigue precisamente al profesor Challenger, que sale en Mundo Perdido, pero en sus demás historias. Doyle llamó a muchos de sus relatos aventuras, porque no solo es seguirlo en el descubrimiento de un crimen, del misterio, sino que es acompañarlo a un espectáculo mental y humano. Lo que importa es cómo piensa, cómo actúa y cómo nos atrapa en su mundo. Un ícono inesperado. Doyle jamás pensó que Sherlock Holmes sería su legado. De hecho, llegó a odiarlo bastante. Lo odió tanto que lo mató, pero gracias a la presión popular lo tuvo que revivir. Lo raro se convierte en virtud. Sherlock Holmes no sigue los valores tradicionales.
No es simpático, no es nada humilde y no es normal. Pero Doyle, o nosotros, lo ensalzamos como un héroe. Con él, lo excéntrico y lo distinto se transforman en algo admirable. El detective definitivo. Otros detectives pueden ser buenos resolviendo crímenes, inteligentes si quieres, pero ninguno tiene el magnetismo humano de Sherlock Holmes. Por eso se volvió un mito cultural. Incluso quienes nunca han leído ni un solo relato de él lo admiran. Nuestro Holmes personal. No importa qué Sherlock Holmes prefieras, todos llevamos uno muy distinto en la cabeza. El aventurero, el gruñón, el burlón, el excéntrico, el misterioso y místico, y todos ellos los hemos visto en diferentes adaptaciones del cine, de la televisión, en la radionovela, en las novelas, en los relatos, en las caricaturas y hasta en los memes. Y este personaje, formado de pedacitos de todas estas partes y adaptaciones, se transforma con cada relectura. Y eso es genial, nunca fue el crimen, sino su carisma, su ingenio y su personalidad. ¿Cuál es la versión de Sherlock Holmes que prefieres? Yo soy Jorge Hernández, la F es muda. Desde el librero, prometo en una próxima ocasión grabar las instrucciones para usar una pluma y escribir un cuento. Pero en esta ocasión quiero que consten las instrucciones para leer un libro. En específico, instrucciones para leer a Jorge Ibargüengoitia, mi padre putativo. A ver, en primer lugar hay que adquirir el libro en librerías Gandhi, cualquiera de las sucursales, cualesquiera de sus novelas, su único libro de cuentos, sus volúmenes de crónicas, sus tomos sobre teatro y quizá también las piezas para niños. Esto es muy fácil, anótenlo. Una vez comprado el libro, se lleva el ejemplar a casa o a la casa chica o a una plaza pública. También se permite llevarlo a cafés y cantinas. Sin enchufarlo a la electricidad, se abre el libro y se lee con la velocidad que su vista y su voluntad permitan. Conforme van avanzando, van a sentir un cambio en el cutis, en la piel en general, la epidermis, pero sobre todo en el alma. Mis instrucciones son: empiecen por los cuentos. ¿Por qué? Porque los cuentos de Ibargüengoitia son guanajuateramente, como todas mis tías, propensos al chisme o al chiste. Si no se sabe contar bien un chiste, lo echas a perder. Y si no cuentas bien un chisme, metes en problemas a la prima equivocada. Además, los cuentos de Ibargüengoitia, que se reunieron bajo el título La Ley de Herodes, permiten que todos nos sintamos con ganas de escribir nuestros propios cuentos. Van a ver cómo les van a dar ganas de perfeccionar sus sobremesas, y la próxima vez que platiquen con algún pariente prójimo o próximo, van a perfeccionar su chiste y su chisme. Es decir, aprendemos a narrar verbalmente a través de la cuentística del gran Ibargüengoitia. Segundo, métanse en el teatro, junten amiguitos en la vecindad, asignen los papeles y ¿por qué no ponen en escena cualquiera de las obras de Jorge Ibargüengoitia, que tenía propensión feliz para el diálogo, pero no para el diálogo con la gente de teatro? Por eso se convirtió en crítico teatral en la prensa y los hacía pedazos a sus antiguos compañeros, porque él ya estaba en el camino de convertirse en novelista, uno de los mejores novelistas mexicanos. Así que mi siguiente paso en las instrucciones es que compren cualquiera de sus novelas. Por ejemplo,
Estas ruinas que ves, la vida de Guanajuato convertido en Cuébano, esa universidad entrañable con una escalerota en donde no es difícil confundir lo grande con lo grandioso o lo grandote, y así, por ejemplo, enterarse de los dimes y diretes y de los chismes de la gran comedia mexicana. Recomiendo también una obra maestra, Dos crímenes, en realidad 2 novelas metidas en una sola, una novela llamamos policíaca o de suspenso, llevada a la pantalla con acierto, pero mejor léanla. Luego están las novelas que tienen una actualidad increíble. Los Relámpagos de Agosto, que es la novela que cierra eso que llamamos novela de la Revolución Mexicana, mofándose de la revolución, pero sobre todo de los revolucionarios. Nada menos que en el entierro con el que se abre la novela, los compañeros del difunto están viendo quién se roba el reloj del muertito. Quiero recomendar además Maten a León, dedicada a Nicolás Maduro, ahora que está a punto de salir volando. Maten a León es la novela de un dictador en una isla ficticia del Caribe que se llama Arepa, y se parece tanto a lo que nos estamos enterando. Y ya después de eso, agarren las crónicas y lamenten conmigo que no está Jorge para semanalmente publicar en periódico el absurdo de nuestra realidad, que por lo visto no cambia. Una vez que terminen de leer un libro, se cierra, no se necesita pagar, se guarda. Si se es más o menos tonto, se presta, nunca te lo van a devolver. Si se es amable, se compra otro ejemplar para regalar. En este caso, son las instrucciones para leer los libros de Jorge Ibargüengoitia y de paso, celebrar que todavía tenemos entre nosotros el fantasma de un testigo indispensable. Seguimos siempre desde el librero. Estamos en el librero rodeados de maravillosos seres, empezando por 2 amigos entrañables y admirables, que les agradezco mucho que hayan compartido con el público que los lee esta parte tan intensa de nuestras vidas que son los perros que nos acompañan. Despídete, Javier. Pues no creo necesario decir que ha sido un placer. Imagínate, mi perro y sus hijos se reunieron con el hijo pródigo, con su hermano perdido. Esta es una ocasión, para mí es una ocasión histórica. Así que pues gracias por la invitación. Sí, pues es una reunión de familia después de tantos años de conocer a Javier, de leerlo, de ser amigo de él. Pues ahora somos parientes a través de los perros, se han juntado aquí y pues es otra generosidad de la librería Gandhi que tantas satisfacciones nos ha dado. Entonces aquí estamos todos en familia, un placer estar con ustedes dos. Y bueno, yo también conocí a tu queridísimo e inolvidable Chesterton. Chesterton, que se quedó en México. Orwell, cuando llegó a Madrid, empezó a mirarme de reojo, se sintió ya muy gachupín. Pero nos acompañó a mis hijos, a mí, en una aventura maravillosa que no se entendería sin el sosiego y el afecto que nos daba todos los días ese maravilloso sabueso. Les agradezco mucho su atención. No dije títulos de los libros, los insinué, porque no necesito decir los títulos de los 2 escritores que yo quiero quizá más que muchos otros y que admiro exactamente igual en la medida en que los adoro. A ellos y a sus mascotas. Muchas gracias. El librero Gandhi.